¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta cápsula. He decidido compartir con ustedes esta ocasión una guía de lectura del artículo famoso de Wilfrid Sellars, Empiricism and the Philosophy of Mind, que ha sido el tema de nuestra primera unidad. Aquí tengo el texto que he preparado para ustedes. Wilfrid Sellars, guía de lectura. El empirismo y la filosofía de lo mental. Aparece en Ciencia, Percepción y Realidad, de la página 139 a la 210, en la editorial Tecnos de Madrid, en el año de 1971. Estas notas están escritas al hilo de la lectura del artículo de Sellars. Por otra parte, me referiré a veces a los comentarios de Robert Brandom en su Study Guide, que apareció como epílogo en la publicación de este artículo en forma de libro en 1997. Wilfrid Sellars, Empiricism and Philosophy of Mind, en la editorial de Cambridge University Press. Aparte de esta interesante guía de estudio de Brandom, también son de gran interés las discusiones de Richard Rorty en la filosofía y el espejo de la naturaleza. Hay una versión en castellano de la editorial Cátedra en la ciudad de Madrid, en el capítulo 4, en la sección 3. Y de John McDowell en Mente y Mundo. También tenemos una versión en español en Salamanca. En estos distintos lugares indicados en el índice de la obra. 1. Una ambigüedad de las teorías de los datos sensibles. Primer parágrafo. La crítica de la idea de inmediatez o del carácter dado, giveness, no implica negar la diferencia entre inferir y ver, es decir, entre saber algo inferencialmente y saberlo perceptualmente. La existencia de algo dado en este sentido no es controvertida. Solo el compromiso teórico y epistemológico que esta distinción puede acarrear necesita ser criticada. Lo que Sellars critica es el intento de fundamentar nuestro sistema de justificaciones en algo que no necesite justificación. Cito la guía de Brandom. En la primera sección, el mito de lo dado aparece bajo la guisa de la idea de que algún tipo de hecho no epistémico acerca de sujetos cognoscentes pueda entrañar hechos epistémicos acerca de ellos. Fin de la cita de Brandom. Aquí se señala que apelar a lo dado borra la distinción entre ser sintiente y ser sapiente. Es decir, entre estar consciente en el mero sentido de estar despierto, algo que compartimos con los animales no discursivos y no conceptuales, y ser consciente en el sentido de saber algo que potencialmente puede justificar un juicio. Brandom, en su análisis del mito de lo dado, que aparece en esta guía, distingue dos tesis. Primero, hay algunos estados para los que el conocerlos es equivalente al estar en estos estados. Y segundo, este conocimiento es independiente de la posesión de conceptos. De ambas se sigue, y cito de nuevo a Brandom en esta guía, que uno puede ser consciente, en el segundo sentido, con independencia de o anteriormente a captar y manejar cualquier concepto, paradigmáticamente a través del aprendizaje lingüístico. Fin de la cita. Sellars argumenta contra la defensa de las dos tesis simultáneamente. Cito a Sellars.
Solo lo que tiene contenido proposicional y está conceptualmente articulado puede servir como, o igualmente necesitar, justificación. Y así sostener el conocimiento o constituir conocimiento. Fin de la cita. En palabras de McDowell, el espacio de las razones no puede extenderse más allá del espacio de los conceptos. Sellars empieza su argumentación con una crítica de las teorías de los datos de los sentidos, Sens Datum Theories, a partir de ahora DS, ¿no? O Datum Sense, ¿no? O Sense Data. DS. Solo como primer paso de una crítica general a la idea misma de lo dado. Segundo parágrafo. Según número 2, ¿no? En la guía de la lectura de Sellars, en el número 2. Las teorías de los DS, de los datos sensibles, distinguen entre el acto de ser consciente o percatarse, de sensing, el experimentar sensorialmente, perdón, y su objeto, the sensed, the sensum, el dato sensorial. Ser un dato sensorial es una propiedad relacional de lo experimentado sensorialmente. Una propiedad que hace mención esencial al carácter del contenido de un acto sensorial. Tres. Se supone que lo dado juega el papel epistemológico de fundamento. Sin embargo, lo experimentado sensorialmente son entidades singulares, particulars, mientras que el conocimiento, incluyendo el contenido no inferencial, es de la forma, algo es así y asado, o asá. Por lo tanto, parece que los contenidos sensoriales no pueden constituir conocimiento, inferencial o no. De acuerdo con Sellars, el teórico de los DS tiene que elegir entre reconocer que lo experimentado son particulares, que no implican lógicamente la existencia de conocimiento, pero que la existencia de conocimiento sí implica lógicamente la existencia de los datos sensibles. Así, B, inciso B, mantener que lo experimentado son hechos en lugar de particulares y así defender que el experimentar sensorialmente contenidos sensoriales es conocimiento no inferencial. Están esas dos opciones, ¿no? Tenemos entre A, reconocer que lo experimentado son particulares que no implican lógicamente la existencia de conocimiento, pero que la existencia de conocimiento sí implica lógicamente la existencia de los DS. Y luego B, son dos opciones. Mantener que lo experimentado son hechos en lugar de cosas particulares y defender así que el experimentar sensorialmente contenidos sensoriales es conocimiento no inferencial. Brandom señala que la opción B entraña la existencia de justificadores anómalos no justificados, es decir, entidades que están justificadas sin necesidad de ser justificadas. Brandom enfatiza la dificultad de decidir si la relación entre las experimentaciones de contenidos sensoriales y las creencias no inferenciales es causal, no epistémica, como la que habría entre objetos físicos y experimentaciones sensoriales, o racional, es decir, epistémica, como la que habría entre creencias no inferenciales
y creencias inferenciales. Es una característica importante de los datos sensibles que no solo juegan un papel justificador, sino que son el fundamento de toda nuestra red de creencias. Inciso 4, parágrafo 4. Hay una opción abierta a los teóricos de los datos sensibles que se basa en la distinción entre el conocimiento por descripción y por familiaridad o presentación. Experimentar sensorialmente es un hecho cognitivo o epistémico a pesar de tener particulares como contenido. Simultáneamente, conocemos contenidos sensoriales porque son experimentados sensorialmente y sabemos no inferencialmente algo sobre ellos. Por ejemplo, que son rojos. 5. El teórico de los DS puede, aunque normalmente no lo hace, retener la idea de que el contenido sensorial es un datum, diciendo que su carácter de dado solo puede ser definido contextualmente en términos de un conocimiento no inferencial de hechos sobre ese contenido. En este sentido, el carácter de dado no sería el concepto básico o primitivo de la teoría. Y cito a Brandom en su guía: experimentar sensorialmente un contenido sensorial X es creer que tiene alguna, no importa cuál, característica F. Lo que es importante notar en este análisis es que las nociones epistémicas están presupuestas, no explicadas en términos de la experimentación de un contenido sensorial que se supone una noción no epistémica comprendida con anterioridad. Fin de la cita. De otra forma, la conexión lógica entre experimentar sensorialmente y conocer se vería cortada. Esto es, dejaría de ser epistemológica. Esto es así porque la idea de que los hechos epistémicos puedan ser completamente reducidos a hechos no epistémicos es un error radical, idéntico a la falacia naturalista en ética. Las secciones 6 y 7 del artículo de Sellars son centrales para su argumentación. Una forma interesante de verlas es, según una sugerencia de McDowell, bajo la luz del lema kantiano que aparece al final de esta cita. Cito a Kant: si a la receptividad de nuestra mente, su poder de recibir representaciones cuando se ve afectada de alguna forma, la hemos de llamar sensibilidad, entonces el poder de la mente de producir representaciones por sí misma, la espontaneidad del conocimiento, debe ser llamado el entendimiento. Nuestra naturaleza está constituida de forma tal que nuestra intuición solo puede ser sensible, es decir, solo contiene el modo en el cual somos afectados por los objetos. Por otra parte, la facultad que nos permite pensar los objetos de la intuición sensible es el entendimiento. Ninguna de estas capacidades tiene preferencia sobre la otra. Sin sensibilidad, ningún objeto nos sería dado. Y sin entendimiento, ninguno sería pensado. Los pensamientos sin contenido son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegas. Fin de la cita. Crítica de la razón pura, A51. Sección 6. Parágrafo 6.
Si el teórico de los DS mantiene que experimentar sensorialmente no es algo adquirido, ¿cómo puede él experimentar sensorialmente presuponer la posesión de habilidades adquiridas, como lo sugieren las secciones 4 y 5? Para ello, habría que suponer que la habilidad de tener conocimiento no inferencial es ella misma no adquirida. El dilema de las teorías clásicas de los DS es, o uno, abandonar la idea de que experimentar sensorialmente entraña conocer no inferencialmente, haciendo del experimentar sensorialmente un hecho no epistémico, que puede ser condición necesaria, pero no suficiente del conocer. O dos, abandonar la idea de que experimentar sensorialmente no es adquirido. O tres, aceptar que conocer no es adquirido y verse forzado a explicar qué conceptos son innatos y cuáles no. Siete. El concepto clásico de DS surge de la mezcla de dos tipos de ideas. Uno, la idea de que existen ciertos procesos internos, tales como sensaciones de rojo, que pueden darse en animales sin ningún proceso previo de aprendizaje o de formación de conceptos. Y dos, la idea de que existen ciertos procesos internos que consisten en conocimiento no inferencial de que ciertas cosas son, por ejemplo, rojas, y que estos procesos son necesarios para todo conocimiento empírico. Uno proviene del intento de explicar la percepción sensorial científicamente. Estas sensaciones son producidas principalmente por la presencia de proximidades del que percibe del objeto físico adecuado. Y mientras los bebés puedan tenerlas sin ver qué o sin parecer que ve qué, los adultos ven qué o les parece ver qué cuando la sensación está causada. De esta forma, tener la sensación de un triángulo rojo no es un hecho cognitivo o epistémico. La combinación de 1 y 2 nos deja en una situación de perplejidad. Cito a Brandom. Debemos considerar que las sensaciones en cuestión son un tipo de particular, estructurado como un triángulo, o un tipo de creencia, estructurados como una oración. ¿Es la capacidad de tener conocimiento empírico como este adquirida por experiencia o anterior a ella? ¿Es anterior al resto de nuestro conocimiento en el orden de la causalidad o en el orden de la justificación? Fin de la cita. Es tentador asimilar las sensaciones a los pensamientos y atribuir a los primeros la intencionalidad de los segundos. Una forma de evitar esta asimilación es considerar a las sensaciones sui generis, ni epistémicas ni físicas. Pero esto tiene consecuencias desafortunadas, dado que las experiencias, tales como ver ostensiblemente una superficie roja, son a veces no verídicas, la fundamentación del conocimiento empírico no podría apoyarse en ellas. Por tanto, esta fundamentación debe reposar en otra cosa, sensaciones, que se ven asimiladas en su intencionalidad a los pensamientos. Y entonces así se convierten en epistémicas. Y que están, por hipótesis, mucho más íntimamente ligadas a los procesos mentales internos que a los fenómenos físicos externos. Sellars critica tanto el que se asimile la sensación al pensamiento como que no se tenga en cuenta la posibilidad de que las sensaciones
puedan ser no verídicas. Una posibilidad que ha de existir si queremos decir que ellas son verídicas. Segunda sección. ¿Otro lenguaje? Número 8. Ayer sugirió que el discurso sobre DS es un lenguaje diferente, inventado por el epistemólogo para situaciones normalmente descritas con expresiones tales como ahora el libro me parece verde. Se estipula que, comillas, X le presenta a S un dato sensorial phi, fin de las comillas, tiene la misma fuerza que, comillas, X le parece phi a S, fin de las comillas. Sellars introduce la idea de un código, es decir, un sistema de símbolos, cada uno de los cuales representa una oración completa. Las partes de los símbolos del código no son ellas mismas símbolos del código. Y las relaciones lógicas entre los símbolos son totalmente parasitarias de las oraciones que representan. Las partes de los símbolos no serían más que recursos mnemotécnicos que nos recordarían las características de las oraciones expresadas en el discurso perceptual corriente. (9a). Por eso, no hay relaciones lógicas independientes entre las oraciones DS. Es decir, esto es, los símbolos o banderas del código de DS. Entendiendo de esta forma el discurso de DS, los vocablos no tienen el estatuto robusto de sus homólogos en el uso corriente. 9b. Si las oraciones de DS son realmente símbolos del código, entonces hablar de DS ni esclarece ni explica hechos de la forma, comillas, X le parece phi a S, fin de las comillas. Si en apariencia lo hace es porque no podemos evitar considerar los recursos mnemotécnicos que aparecen en el código como palabras en su uso corriente. Es tentador hablar de las oraciones de los DS como oraciones de una teoría y del habla de DS como otro lenguaje. Pero hacerlo es contradecir la idea misma de un código. El único valor que el código puede tener es el hacer explícitas las relaciones dentro del discurso corriente acerca de objetos y reexplicar las relaciones entre nuestras percepciones y ellos. Cualquier intento de usar el código para explicar que los objetos y las personas son construcciones a partir de pareceres o apareceres, lookings and apparentings, supone un abuso de la idea de código que choca con dificultades insalvables una vez que se comprende el papel jugado del parece o se aparece. El habla de DS, entendida como un código que hace manifiestas algunas características del lenguaje perceptual corriente, puede, como mucho, aspirar a explicar la supuesta identidad interna al discurso corriente entre componentes de las mentes DS y componentes de las cosas. Queda por probar que tal identidad se da en el habla corriente sobre la percepción y que no se da la relación contraria en la que los objetos y las personas son metafísica y epistemológicamente anteriores a los datos sensibles, lo que les quitaría obviamente su carácter de dado.
Sección tercera, la lógica del lux. Este apartado en realidad es un excursus, ¿no? Es un agregado. 10. Sellars discute ahora la noción de episodios internos, que tienen en común las dos ideas discutidas en la sección 7 y que mezcladas dan lugar a la teoría de los DS. Según Sellars, muchos ataques al mito de lo dado han considerado que apelar a episodios internos, pensamientos o experiencias inmediatas es el error fundamental. Sellars considera que el mito puede ponerse en evidencia sin necesidad de concentrarse en episodios internos. La crítica a los episodios privados no ofrece defensa alguna contra la forma del mito, una que se apoya en el carácter de dados de hechos como, comillas, el objeto físico X le parece rojo a la persona S en el momento T. Fin de las comillas, entendiendo que el lenguaje y objetos son públicos. Bien. Sellars considera dos actitudes críticas hacia los episodios internos y las rechaza. La primera, la del positivismo lógico, se opone a ellos por no ser intersubjetivamente verificables o falsables y rechaza la idea de que ciertos episodios internos, tales como las sensaciones de rojo, puedan ocurrir en animales sin ningún proceso previo de aprendizaje y formación de conceptos. Sellars considerará esta opción bajo el nombre de conductismo en las secciones 54 y 55. De la segunda, la de Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, ataca la idea de que haya procesos internos que sean saber no inferencialmente que ciertas cosas son, por ejemplo, rojas, porque son privadas y escapan a las redes del lenguaje público y el aprendizaje lingüístico. Sellars discute esta segunda crítica en las secciones 45, 47 y la encuentra al tiempo demasiado fuerte. Los episodios internos no tienen por qué escapar de las redes del lenguaje público. Pero por otro lado, demasiado débil. Los episodios internos no son la única forma en la que aparece lo dado. Once. Parecer o aparecer se han analizado a menudo como una relación triádica entre un objeto, una persona y una cualidad. Los teóricos de los DS consideran que, en general, esta relación es al menos explicable en términos de DS. Por otra parte, los filósofos que las rechazan, las teorías de los DS, en favor de las llamadas teorías de aparecer, consideran que hechos como, comillas, X le parece phi, por ejemplo, rojo, a S, son últimos e irreductibles, y que su significado es independiente de que S se encuentre en alguna relación con algún objeto que sea phi, en este caso rojo. 12. Sellars mantiene que, comillas, ser rojo, de las comillas, es lógicamente anterior a, comillas, parecer rojo. Y que el intento de analizar X es rojo, en términos de X le parece rojo a y de mantener que la verdad necesaria X es rojo, sí y solo si X les parecería rojo a unos observadores normales en condiciones normales, saca a la luz el análisis de, comillas, ser phi, en términos de parecer phi, que ignora que la aparición de rojo en les parece rojo, fin de las comillas, devuelve al sentido primario de rojo como predicado de objetos físicos.
13. La salida de esta situación es, primero, mostrar que parece no es una relación. Y segundo, mostrar que, comillas, X es rojo, fin de las comillas, puede ser necesariamente equivalente a, comillas, X parece rojo, fin de las comillas, sin que haya una definición de, comillas, X es rojo, fin de las comillas, en términos de, comillas, X parece rojo, fin de las comillas. 14. Sellars se pregunta cómo podemos dar sentido a ciertos ejemplos sin que parezca sea una relación. Supongamos un tendero que descubre la electricidad y la introduce en su tienda. Le muestra a alguien una corbata y le dice, comillas, esta es una bonita corbata verde, fin de las comillas. La cliente le dice que la corbata no es verde sino azul y saca al tendero de la tienda para que lo vea a la luz del día. Cuando en el futuro diga, comillas, esta es una bonita corbata azul, fin de las comillas, no estará usando la oración como un informe, sino que la estará usando como la conclusión de una inferencia. Será capaz de distinguir entre la corbata me parece verde y la corbata parece ser verde. Esto es, parece que las cosas verdes parecen así en ciertas circunstancias. Fin de las comillas. 15. ¿Cómo podemos explicar esta distinción sin aceptar un análisis relacional del me parece? En cualquier caso, señala Brandom, es un error tratar los informes como hechos básicos fundamentadores, ya que los conceptos necesarios para formular informes dependen de otros conceptos que no están formados a partir del operador lógico parece. (16a) La experiencia de que algo le parezca verde a otro en cierto momento, en tanto que experiencia, es muy similar a la experiencia de ver algo que es verde. Pero la segunda, esta segunda oración, no solo es una experiencia. Y de acuerdo con Sellars, esta es la cuestión crucial. Decir de cierta experiencia que es un ver que es más que describir la experiencia. Es respaldar lo que viene después del ver que, aseverándolo. Es decir, aceptar su carácter verídico. Esta distinción involucra hablar de experiencias como teniendo contenido proposicional, lo que necesita ser justificado. Esta es una de las secciones centrales para la defensa de la idea de que este artículo de Sellars supone el paso de un paradigma humeano a uno kantiano en la filosofía analítica. (16b) Está claro que una experiencia no es meramente el tener lugar una aseveración o alegato proposicional. Lo otro que una experiencia sea es lo que los filósofos han llamado impresiones o experiencias inmediatas. El argumento de Sellars se ocupa de cuál sea su estatuto lógico, pero ahora se concentra en las aseveraciones proposicionales. Caracterizar una experiencia como un ver qué es aplicar un concepto semántico de verdad a esa experiencia. Puede decirse de dos experiencias que son idénticas en tanto que experiencia, y sin embargo, referirse correctamente a una como un caso de ver que algo es rojo
y la otra meramente como un caso de que algo parezca rojo. Brandom glosa las secciones 16 diciendo que la sapiencia involucrada en la aplicación de un concepto en un informe no inferencial entraña adoptar una posición en el espacio de las razones. Es decir, saber manejar el papel inferencial jugado por el informe. El que informa debe ser consciente de la responsabilidad involucrada en su informe. Sellars la llama respaldo, endorsement, en inglés, y conlleva el aspecto normativo que no puede ser reducido a aspectos descriptivos como la falacia naturalista lo intenta hacer. La incorregibilidad del habla del parece se explica por su ausencia de respaldo, pero esta incorregibilidad no es adecuada como fundamento del conocimiento corregible. Primero, porque no estamos haciendo ninguna aseveración que pueda servir de fundamento. Y segundo, porque el juego del lenguaje en el que se utiliza es un parásito en el que hacemos informes empíricos arriesgados, esto es, corregibles, acerca de cómo son las cosas. Dieciocho. El concepto de parecer verde, la facultad de percatarse de que algo parezca verde, presupone el concepto de ser verde. Y que éste lleva consigo la facultad de decir qué colores tienen los objetos mirándolos, la cual, a su vez, involucra un saber en qué circunstancias habrá de colocarse un objeto si uno quiere determinar de qué color es mirándolo. Los apareceres presuponen seres y los seres presuponen saberes. Diecinueve y 20. Si el concepto de ser rojo no es reductible al de parecer rojo, ¿cómo podemos formar aquel concepto sin ya poseerlo? Se podría responder que uno no necesita poseer un concepto antes de adquirirlo, sino que, en todo caso, uno solo puede poseer un concepto poseyendo una completa batería de conceptos del cual es un elemento. El atomista lógico podría objetar que los conceptos referentes a entidades teóricas, incluyendo conceptos de objetos en el espacio y el tiempo, tienen la dependencia mutua señalada en el párrafo anterior, pero que descansan en el espacio lógico más fundamental de los contenidos sensoriales. Un espacio lógico en el que se puede encontrar la independencia buscada. Habría que mostrar que ese espacio lógico más fundamental no existe, o que el holismo, la coherencia, también se dan en él, ¿no? Antes de dar saltos hegelianos sobre el coherentismo, ¿no? Una vez que el argumento de Sellars ha menoscabado el análisis o la reducción de ser rojo en términos de parecer rojo, el teórico de los DS podría todavía analizar directamente las propiedades de los objetos, en lugar de las propiedades de los pareceres o apareceres, en términos de las cualidades y las relaciones fenoménicas de los contenidos sensoriales. Sellars responde que apelar a contenidos sensoriales pierde mucha credibilidad una vez que se da una explicación de pareceres que no involucra contenidos sensoriales.
¿Qué puede convencernos de que existen tales cosas? Bueno, Sellars vuelve sobre esto en unas secciones 35 a la 37 de forma más satisfactoria, ¿no? 4, sección cuarta. La explicación del parecer. Este apartado adelanta unas líneas de argumentación que tal vez tendrían que ser comprendidas hacia el final de todo el artículo, ¿no? Esta podría ser, ya digamos, hacia la segunda parte, las conclusiones del artículo, ¿no? En fin. 21. Al teórico de los DS le impresiona el hecho de que algunas veces experimentamos algo rojo sin que haya nada rojo que estemos experimentando. Sellars, en última instancia, su teoría de los DS puede muy bien parecerle a los teóricos de los DS como expurgada de cualquier fuerza epistemológica. La pregunta con la que Sellars se enfrenta aquí es, ¿ha de explicarse el hecho de que algo le parezca rojo a alguien en términos de la idea de que ese alguien tiene una sensación, una impresión o una experiencia de rojo? Una respuesta es que puede darse una buena explicación de que algo parezca rojo sin mencionar experiencias inmediatas. Por ejemplo, que sea rojo. Pero esto no excluye la posibilidad de que se den otras explicaciones. 22. Una forma de defender la posibilidad de dar más que una explicación del mismo evento es comparar las experiencias inmediatas con las moléculas en la teoría cinética. Esto haría de las experiencias inmediatas entidades teóricas, cuando la mayoría de los defensores de estas experiencias las consideran al menos menos teóricas, ¿no? Son las entidades observables por excelencia. La segunda forma de mantener la compatibilidad de ciertas explicaciones es que nuestra explicación de los distintos pareceres en función de los distintos grados de respaldo mantiene algo en común entre ellos, las experiencias inmediatas. 3 situaciones, por ejemplo, ¿no? La situación 1. Se ve que S ve que X allí es rojo. Situación 2. Le parece a X allí, le parece a S que X allí es rojo. Y 3. Le parece a S como si hubiera un objeto rojo allí. Estas 3 comparten un contenido proposicional, que X allí es rojo, pero se diferencian en el grado de respaldo. Uno lo hace. S ve que allí ahí respalda. 2, solo lo hace parcialmente, solo respalda parcialmente su contenido proposicional, porque le parece a S que X que está allí es rojo. Y 3, no. Pero podríamos decir que queda aún un residuo, aparte del contenido proposicional y el respaldo que Sellars llama contenido descriptivo. Sellars cree que el contenido descriptivo de las 3 experiencias también es idéntico, pero le parece obvio que tiene que haber alguna diferencia fáctica en la situación total. Los teóricos de los DS, que identifican el contenido descriptivo con las experiencias inmediatas, se quejan de que el habla acerca del parecer, Luke's Talk, no puede explicar por qué las 3 experiencias comparten el mismo contenido, a pesar de que uno entraña que el que percibe esté en presencia de un objeto rojo, y 2, no hace necesario que el objeto sea rojo, y 3, no necesita ni siquiera que haya algún objeto. Los teóricos de los DS pueden mantener que las
perdón, 23. Ya vamos hacia el final, ya vamos hacia el final. Los teóricos de los DS pueden mantener que las tres experiencias tienen el mismo contenido descriptivo por la rojez. Puede verse por una cualidad de datos sensoriales. Ahora bien, esos contenidos sensoriales, esas entidades singulares bidimensionales abultadas o planas, son un producto filosófico que pueden conectarse con nuestro marco conceptual corriente, pero que no es parte de su análisis. Tales entidades pueden jugar un papel, pero ese papel lo jugarán en el espacio lógico de una imagen científica del mundo y no en el espacio lógico del discurso cotidiano. No tienen nada que ver los DS con la gramática lógica en términos de el lenguaje corriente de los colores. Aquí aparece la primera distinción clara entre el espacio de las causas y el de las razones, que se desarrollará en las secciones finales. Hasta aquí esta pequeña guía. Esperemos la segunda parte. Les agradezco su atención.